Obviamente, si estás estudiando español como yo, ya sabes cómo decir tu edad, tu nombre, si tienes hermanos o mascotas. Pero en realidad, cada persona va a hablar diferente y nunca salen las conversaciones como te lo imaginas. Pues hoy vamos a ver cómo presentarte y hablar sobre ti en una conversación casual. Así que acompáñanos y quédate hasta el final porque vamos a darte unos consejos para que puedas presentarte con más confianza. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy. Ahora vamos a platicar con Jeff para que pueda presentarse y ver qué tan bueno o malo es sin que sepa las preguntas. Así que, ¿estás listo? Listo. Jeff, me contaron que tienes poco aquí en México. ¿Eso es cierto? ¿Cuánto tiempo tienes? Llevo 1 año y medio viajando, pero solo como 2 meses en México. ¿Y qué parte de México has visitado? He visitado Puerto Vallarta, la Ciudad de México, Mérida, Guadalajara, muchas ciudades. Pero ¡Wow! me faltan tres que realmente quiero conocer y es como San Luis Potosí, Chiapas y otro que no puedo recordar. Ok, pues has visitado bastantes lugares y ciudades importantes de México. ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniero, pero ahorita estoy estudiando para cambiar mi carrera. Me gustaría ser intérprete de médico. Oh, ¿y cuál fue la carrera que estudiaste? Estudié ingeniería ¿Ingeniería en qué? en sistemas. Ah, interesante. Uf, muy bien. La verdad no me gustó tanto, pero hay muchas personas que les gusta mucho. Oye, me decías que quieres ser intérprete de médico. ¿Tú sabes de medicina? No, la neta es que mi primera vez en la universidad estudié medicina, pero pues era joven y no salió bien. Pero a mí me gusta mucho aprender idiomas y pues estar alrededor de médicos, hospitales, cosas así, más como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice procedures cuando hay unas, ¿Procedimientos? ¿cómo? ¿Procedimientos? Procedimientos, como una cirugía o algo así? A mí me gusta mucho ver esas cosas. Wow. No me da miedo. Qué interesante, qué gran salto, ¿no? De ingeniería a intérprete médico. Y por eso estás estudiando español. Sí, sí. Aunque empecé como un pasatiempo, porque siempre he querido aprender otro idioma y me gusta mucho español y me gusta estar en países de hispanohablantes, más por la comida, por supuesto. Uh. Y ya, pero eso me parece un buen cambio para mí. ¿Y de dónde vienes? De Michigan, de Estados Unidos, pero ahora estoy buscando mi hogar. Creo que me gustaría vivir en Colorado, pero porque me gustan mucho las montañas, la nieve, pero todavía no estoy seguro. Ok, y si yo te digo, ¿y de dónde eres? Te pregunté de dónde vienes, ¿de dónde eres? Soy de Estados Unidos. Bueno, a veces es un poco confuso porque pueden referirse a de dónde vienes como ahorita vengo de la tienda o ahorita Así vengo de un es. viaje, ¿no? Entonces, por eso quise hacerle esas dos preguntas como ver si entendías la diferencia de dónde vienes o de dónde eres. Entonces, en el futuro, tal vez yo debería preguntarles, si me preguntan de dónde vienes, yo debería preguntar, así que ahora o como cuál es mi país nativo ok, ok. Exactamente. ¿Qué otros lugares quieres visitar este año? Ay, no sé, este año me gustaría ir a Europa, Oh. pero no sé si puedo. Como te dije, mi meta es para regresar a Estados Unidos y tomar este examen para que sea intérprete. Entonces, puedo viajar si alcanzó esta meta. Está bien dicho alcanzo, pero tienes que usar la acentuación correcta, es alcanzo. Alcanzo. Exactamente. Ok, gracias. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta mucho hacer ejercicio y tocar música. Toco la guitarra y el piano, pero
obviamente mi día es full, ¿no? Con estudiando español. Entonces me gustaría correr y hacer hiking o Hiking, senderismo. ajá, y ir al gimnasio. Em, y pues cuando tengo un poco más tiempo, tal vez ver una serie de Netflix o leer un libro. A mí me gusta mucho leer, pero me gusta leer un libro en español y otro libro en inglés, en español e inglés. Entonces, creo que yo he leído como 4 libros en español. Es muy difícil todavía. Wow, pero es un buen, no diría yo comienzo, pero es una buena práctica, ¿no? Leer libros que no son en tu idioma original o de dónde vienes o de dónde eres, pero es una forma de estar más en contacto con el lenguaje. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a México? La primera vez, si puedo recordar, fue en 2013. No, cuando tenía 21 años, entonces era como 2004. Uy, ya dijo su edad. Bueno, tiene que hacer la cuenta. Crucé la frontera con amigos y para ir a un lugar muy turístico que está muy cerca de Arizona. Ok. Y era como un fin de semana de fiesta. ¿Te gustó México entonces? Sí, sí, me gusta mucho. Qué bueno. Pues gracias por platicarnos de ti, Jeff. Y obviamente, si eso fue una plática real, nosotros dos vamos a preguntarnos cosas, ¿no? Entonces, no solamente es como una entrevista, ¿no? Pero la plática va a cambiar por, tal vez estamos hablando de mis viajes y ahora estamos hablando de su perro o algo así, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar listo para lo que puede suceder, ¿no? Veamos los consejos. Sí, aunque al principio la realidad es que vas a hablar muy lento, pero mi primer y consejo más importante es relajarse. O sea, siempre cuando, por lo menos para mí, cuando me pongo nervioso o estoy tratando de tal vez hablar mejor, no puedo hablar para nada. Entonces realmente es como quédate en el momento y realmente escucha lo que la persona está preguntándote y responde lo mejor que puedas, ¿no? Y es muy importante que la persona con la que estás hablando te hable directamente. Y no pasa nada, ¿no? Entonces no tengas miedo de pedir que te hablen claro y fuerte. Sí, ese es un buen ejemplo de que en mi experiencia yo he preguntado, tenía miedo, pero después de preguntarles, oye, ¿puedes hablar un poco más fuerte o un poco más claro? Nunca es un problema. O sea, siempre, toda la gente es muy amable y va a cambiar su forma de hablar para ti. Aprende lo que realmente vas a usar. Es decir, no hay una razón para aprender todos los animales o todos los tipos de árboles si realmente quieres presentarte o quieres hablar de ingeniería de sistemas o algo así, ¿no? Entonces, al principio, enfócate en realmente de lo que quieres hablar. Usa los términos que pueden ser difíciles en un principio, pero realmente lo que a ti te interesa, a lo que te dedicas, de lo que tú quieres hablar. Y de esa forma va a ser mucho más sencillo poder continuar con una plática fluida y donde estás presentándote y conociendo a otras personas. Y cuando las personas cambian su forma de preguntar, en vez de en qué trabajas, es como a qué te dedicas, ¿no? Tienes que estar listo para entender lo que estás estudiando o si no, es como, ¿puedes repetir eso? O no entiendo, ¿puedes preguntarme en otra forma? O algo así. No va a estar ningún problema, ¿no? No va No a va a ser. ser ningún Ujú, problema. exacto. Y el último es que tiene que ser divertido. La verdad es que
O sea, escúchame, ¿yo hablo perfectamente? Pues no, pero es súper divertido y cada día vas a mejorar, ¿no? Tienes que estudiar y practicar y practicar y practicar y es súper divertido y cuando puedes empezar a entender más conversaciones o más escenas en películas o puedes decir algo hoy que no podías decir ayer, pues es divertido. A mí me encanta. Nos gustaría saber de ti y qué fue lo que te pasó cuando te presentaste. Recuerda que esta es una conversación informal, pero si quieres saber cómo es una conversación formal, escríbelo en los comentarios. Queremos escucharte. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas más videos. Si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta Hasta la la próxima. próxima.